Bien, si comenzamos con las comisiones que tiene el Consejo Escolar. Mirad, las comisiones del Consejo Escolar han quedado reducidas, y digo esto de que han quedado reducidas porque aún en la fecha que estamos hay algún consejo que todavía tiene por ahí una comisión económica constituida. Por aquello de la tradición, como en la anterior normativa existía una comisión económica, pues siguen manteniendo una comisión económica. Sin embargo, lo que se nos dice es que habrá dos comisiones formales y obligatorias exclusivamente: la comisión permanente y la comisión de convivencia. En este sentido, fijaros, la comisión permanente, que sería algo que deberíamos de comenzar a ver, la comisión permanente está constituida por la dirección del centro, la jefatura de estudios, un profe o una profesora, un padre o una madre y un alumno o una alumna en el caso de secundaria, porque en el caso de primaria ese alumno no existiría. Esa comisión permanente tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema es que dice la normativa que llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar, informando al mismo del trabajo desarrollado. Esto se puede hacer de muchas maneras. Una, regulando qué competencias le derivamos al Consejo, o que el Consejo, cada vez que se reúna, cuando surja un asunto, lo derive a la comisión permanente. Yo creo que lo más procedente es lo primero, y solamente dejarle otras competencias puntuales conforme vayan apareciendo. Pero esta mañana hemos comentado algunas. En los consejos escolares, que son muy numerosos en sus miembros, lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, el tema económico se deje hacia todo el Consejo, porque no es operativo, simplemente no es operativo. Es muchísimo mejor que sea una comisión pequeña, donde estén representados todos los sectores, donde efectivamente se haga un estudio más pormenorizado de determinadas cuestiones. En ese mismo sentido se le pueden derivar otras muchas situaciones. Hemos comentado otra de las competencias que tiene el Consejo, como es la de admisión del alumnado, que también, si hay que reunirse para resolver alegaciones, para sacar las listas, Oye, a lo mejor durante el mes de febrero o marzo hay que reunirse pues 3 o 4 veces. La verdad es que reunir a los 20, 16... en fin, dependiendo, como bien sabéis, del número de unidades que tenga el centro, reunir a todo el Consejo, y si para colmo hay que convocarlo en sesión ordinaria con una semana de antelación, etcétera, eso es complicado. Mientras que reunir a una comisión pequeña de este tipo es ágil, se puede establecer una vía de comunicación y convocatoria mucho más rápida y ágil también, y entonces las cosas funcionarían. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer cuáles son las actuaciones que le queremos encomendar a la comisión permanente. Luego, a lo largo del año, a lo mejor sale algún tema y se puede decir, lo estudiamos todo el Consejo, por el contrario que lo estudie mejor la comisión permanente, y ir derivando cosas. Y entonces sería una comisión que nos ayudaría bastante, porque tal y como está en la norma, vuelvo a decir, no hay competencia definida, sino que la deja a que sea el Consejo Escolar quien diga, bueno, qué competencias va a tener. La segunda comisión es la comisión de convivencia. La comisión de convivencia también se constituirá en función de las características, y digo así, de las características de cada centro. ¿Con esto qué queremos decir? Lo normal, y digo lo normal, es que la comisión de convivencia esté formada por el director o la directora, la jefatura de estudios, 2 profesores, 2 padres o madres y 2 alumnos o alumnas.
Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que no siempre será así. Y cuando digo no siempre será así, me estoy refiriendo a lo siguiente. En el caso de los centros de educación infantil y primaria, en vez de existir 2 alumnos, como estos no tienen representación en el consejo escolar, estos son sustituidos por padres, con lo cual, en los casos de infantil primaria, está la dirección, la jefatura de estudios, 2 profesores o profesoras y 4 padres o madres. ¿Vale? 4 padres o madres. Porque los alumnos son sustituidos por papás. Pero, ¿qué pasa en los conservatorios superiores? No en los profesionales, profesionales no. En los superiores de música, en los conservatorios superiores de danza, en las escuelas superiores de arte dramático, en los centros de educación permanente, es decir, en los centros de adultos, en esos sitios ocurre justamente al contrario. Como las personas que hay son mayores de edad, pues entonces se le da la vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay papás ni mamás, sino que directamente hay 4 alumnos. ¿De acuerdo? Todo eso lo tenéis con todas esas apreciaciones. Luego hay centros pequeñitos de infantil primaria y esos centros pequeñitos pues tienen algunos miembros menos. Que, por ejemplo, si el centro tiene entre 3 y 5 unidades de infantil primaria, pues solamente estará la dirección, la jefatura de estudios y 2 padres o madres. ¿Vale? Si el centro tiene 1 o 2 unidades, pues entonces estará compuesto por la dirección y un papá o una mamá. Aquí pa y allí gloria, ¿vale? Es decir, que en función de las unidades se va recortando un poquito. A partir de ahí, cuestiones importantes. Si en el consejo escolar hay un miembro designado por el AMPA, este será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. Esto ocurre aquí, pero no en la comisión permanente. En la comisión permanente este párrafo no está. Por lo tanto, en la comisión permanente será un padre o madre, que no tiene por qué ser el representante del AMPA, ¿vale? Mientras que aquí sí que dice que uno al menos será el representante del AMPA. Y además dice que, lógicamente, estas comisiones pueden recibir asesoramiento, si es preciso, de los gabinetes provinciales de convivencia. En todas las delegaciones provinciales hay un gabinete de convivencia formado por 2 personas que tienen entre sus funciones asesorar a las comisiones de convivencia. Esto os lo digo porque cuando hay un tema complicado o que no sabéis muy bien cómo resolverlo, es muy conveniente que los miembros de la comisión de convivencia tengan tanto el teléfono como un acceso a esos gabinetes de convivencia para solicitarle el asesoramiento necesario. Lo más importante, las funciones que tiene. Mirad, en las funciones yo las voy a resumir en 3 o 4 palabras para no tardar mucho. Las funciones que tienen son fundamentalmente preventivas. Preventivas. Y en este sentido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, canalizar las iniciativas de cualquiera de los sectores de la comunidad educativa para la mejora de la convivencia, el respeto mutuo y promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. Debe de adoptar, es precisamente esta comisión la que debe de proponer y adoptar medidas preventivas para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. Os lo decía esta mañana, es quien tiene también como función o competencia desarrollar iniciativas para la mejora de la convivencia y fundamentalmente para evitar cualquier tipo de discriminación en el alumnado. Y fijaros, aquí tiene una función muy importante, que es la de establecer planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. Yo me quedaría con estas 3 en primer lugar,
porque son las tres más preventivas. Pero lógicamente, para esto hay que reunirse. Yo me gustaría que las personas que ya lleváis más tiempo, porque antes sí se reunían, ¿por qué? Porque era quien ponía las sanciones. Cuando se le quitó el que la comisión de convivencia era quien imponía las sanciones, pues resulta que empezaron a dejar de reunirse. Y yo os diría, quienes ya lleváis tiempo en el Consejo, en el último año, ¿cuántas veces os habéis reunido? Pero esto es así, yo como padre tengo que imponer las sanciones, porque a mí No, he dicho que esa era una función que tenían antes. Yo tengo, a mí se me informa, Ya está. Efectivamente, pero no, ¿cómo que no tienes otra misión? Es que eso es lo que quiero que veáis. Es que la función que se tiene es la de adopción de medidas para evitar, es decir, todas las cuestiones preventivas. Es que para eso es para lo que se debería de haber reunido. Es que en el mes de octubre la Comisión de Convivencia se debería de haber reunido para llevar una propuesta durante este curso. ¿Qué acciones vamos a hacer de prevención, de promoción de la convivencia? ¿Cuáles? ¿Me estáis entendiendo? Esto es lo que quiero deciros, que es para lo que se supone que ya os deberían de haber reunido. Y yo me supongo que hay centros, porque funcionan muy bien, dicho sea de paso, que lo habrán hecho y que además lo estaréis haciendo muy bien. Pero donde no se haya hecho, debéis de pedir que efectivamente la Comisión de Convivencia se reúna precisamente para estas funciones. Sí. Si os parece, podéis las preguntas anotarlas y las pasamos todas al final, ¿vale? Dejamos un tiempo para resolver esas cuestiones. Mirad, otra de las cuestiones es, hay un elemento sobre el que podríamos trabajar y que dentro de la guía, mirad, dentro de la guía que os he mostrado de ECODAPA, en la parte de convivencia hay un documento, precisamente, que se hizo en su momento para el tema de la convivencia. Y ahí, precisamente, hablábamos de algunos aspectos sobre la mediación. Y en el libro de delegados y delegadas, que se hizo también y que podéis descargar íntegro, puesto que está en PDF para que lo podáis descargar, también hablamos de las funciones de mediación que tienen no solamente la Comisión de Convivencia, sino los delegados y delegadas de padres. Y además os recomendamos una serie de bibliografía que es gratuita porque la podéis descargar de la red sobre los aspectos de mediación. Porque los padres nos tenemos que formar en mediación. Si yo no sé de mediación, ¿cómo voy a mediar? No sé si me entendéis. Entonces, en este sentido y en la línea que nos decíais antes de que necesitamos formación e información, ya os digo, lo más fácil si queréis, entráis en el libro de delegados, que os lo podéis descargar íntegro, y si os vais al apartado de mediación, veréis que ahí os recomendamos una bibliografía específica sobre mediación, que os vais a una dirección web que os hemos puesto y os la podéis descargar gratuitamente. ¿De acuerdo? Los primeros que tienen que conocer y valorar, no solamente conocer, sino hacer una valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias, es la Comisión de Convivencia. Paralelamente a ello, son ellos los que deben de hacer propuestas al Consejo Escolar, y ahora veréis la relación que tiene la Comisión con el Consejo. Dice que la Comisión debe de proponer al Consejo las medidas que considere más oportunas para mejorar la convivencia del centro. Y que tiene que dar cuenta al Pleno del Consejo Escolar al menos 2 veces al año de las actuaciones realizadas y de las correcciones y las medidas disciplinarias que se han impuesto. Por lo tanto, fijaros, si hay que dar 2 veces al año, en 2 órdenes del día, a lo largo de cada curso debería de estar este punto puesto.
evidentemente, ¿no? Luego, decíamos, el Consejo tiene que hacer seguimiento de los compromisos educativos y de los de convivencia, pero os decía que los de convivencia podíamos derivarlos precisamente a la Comisión de Convivencia porque está entre sus competencias el hacer un seguimiento de esos compromisos de convivencia. Y luego, como siempre, dice cualquiera otra que le atribuya el Consejo Escolar, lógicamente relativos a las cuestiones de convivencia. Por lo tanto, las comisiones de convivencia tienen una función importante. Si nosotros nos quedamos con esas dos comisiones, lo que sí os diría es lo siguiente. Tenemos, yo digo que hay algunas veces una mala costumbre a la hora de constituir las comisiones. La mala costumbre empieza por cómo se constituyen las comisiones. Se constituye el Consejo y en el momento se quieren constituir las comisiones. Y yo soy de los que dice que ¿dónde dice que hay tanta prisa? Si el primer día, como he dicho, como el Consejo se haya renovado casi por completo, allí ves un montón de caras y casi no conoces ni a los de tu sector. Con lo cual, si en ese mismo día se dice vamos a elegir las comisiones, dicen, a ver, por parte de los padres y de las madres, ¿quién va a formar parte de la comisión permanente? Allí, silencio total. Dice, miramos uno a otro. Puede que mire a uno que no sea ni padre o madre. Porque no sabes quién es, no por nada. Y todos estamos diciendo, a ver si sale algo. Lo peor es que vayan dos que se conozcan. Porque entonces cuando no sale nadie, el que tiene a tu lado te chincha y dice, tú mismo. Y como el director o la directora lo veo, dice, ¿usted cómo es su nombre? Y han tomado nota. Dejadme que lo cuente anecdóticamente. Pero no nos estamos apartando mucho de la realidad. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar, como decíamos esta mañana, a la seriedad y a la responsabilidad. Yo creo que no pasa nada con decirle al presidente, mira, si no te importa, esto es mejor que lo maduremos. Y en el próximo consejo, cuando ya nos conozcamos un poquito la gente, te decimos quién va a ser el representante de cada sector. Porque vosotros imaginaros que a la comisión de convivencia, lo decía la compañera esta en su intervención hace un rato, en la comisión permanente se le han asignado las cuestiones de economía. Y de pronto, a una persona, buscarle el trabajo que queráis, pero que de economía no sabe nada. Mientras que tienes, a lo mejor al lado, a otra persona que es el primero. Lo voy a dejar en un titulado de grado superior de FP de Administración y Finanzas, que trabaja en una empresa llevando todas las cuestiones de contabilidad, no sé. ¿Qué chico? Y hemos nombrado de pronto al primero que teníamos allí, cuando teníamos a una persona que podía hacerlo muy bien. Incluso ayudando, si me apuras, al propio secretario, porque sabe de qué va, cómo se pueden hacer las cosas en condiciones. Pues no, hemos elegido ahí, a bote pronto, sin mayor reflexión. Y si es en la convivencia donde tendríamos que buscar a alguien, pues conciliador, a alguien que sea capaz de mostrar y de aportar cuestiones positivas en la convivencia, pues a lo mejor hemos elegido en el sector padre, en los otros sectores similar, pues a lo mejor hemos elegido a una persona que es el primero que dice, todos esos que forman jaleo lo que hay que hacer es echarlo y pronto, porque están impidiendo que los demás aprovechen. Chacho,
No sé si os dais cuenta. Hemos metido a lo mejor el lobo con la ovejilla. Y esto no es lo más procedente. Tenemos que buscar. ¿Es que pasa algo si nombramos a los representantes en el siguiente consejo? ¿Tenemos tanta prisa? ¿Hay asuntos tan urgentes? Si de verdad confiamos en que el consejo escolar sirve para algo, nosotros debemos de hacer estas cosas con seriedad. Porque luego la norma, y lo digo como lo pienso, no dice que no se pueda hacer, pero tampoco dice que se pueda hacer, con lo cual queda un poco al arbitrio de que el consejo lo quiera admitir o no. Imaginaros que nos hemos equivocado en la persona que nos representa y mañana quisiéramos cambiarlo. Pues queda un poco al arbitrio del presidente y del consejo. Porque si dice, no, se dice que una vez elegido esto, inamovible. Pues es que en ningún sitio dice que se podrá cambiar, sustituir. Que no dice nada la norma. Ni en positivo ni en negativo. Con lo cual se nos crea un problema. ¿De acuerdo? Por eso os digo que no debe de existir precipitación, sino hacer las cosas con prudencia. Pero claro, decíais antes, debería de haber más comisiones. No os preocupéis, si comisiones, a verlas, hay bastantes más comisiones. Nosotros vamos a ver algunas, digo porque no quiero desarrollar más en pantalla, voy a ir por la página, estoy en la página 28 aproximadamente. Y hemos querido entresacar 4 comisiones que sí son muy importantes. Uno, el de la selección de directores y directoras. Cuestión que ya os he dicho que algunos estaréis ya en puertas de que estáis esperando a que os citen. Y os van a citar entre la semana que viene y la siguiente. ¿Quién forma esa comisión? Pues como muy bien sabéis, 2 representantes de los padres y madres, 2 representantes del alumnado, en el caso de la secundaria, una persona representante del personal de administración y servicios y, en función del número de papás y de alumnos y de personal de administración y servicios, igual a ese número los habrá de profesores. Es decir, en un instituto, por ser claros, estarán 2 representantes de los padres, 2 representantes del alumnado y un representante del PAS y el de atención educativa, que los 2 van en el mismo paquete. ¿Y cuántos profes? 5. En el caso de infantil primaria, normalmente estaréis 2 papás o mamás, no hay alumnos, un representante del PAS y 3 profesores. Y después, por la administración educativa, estará el inspector o inspectora de referencia de ese centro, que será quien presida esta comisión. Lógicamente, se dice que la designación de los representantes se hará por el consejo escolar de entre sus miembros, salvo que no hubiese de algún sector, y entonces se procede a una cuestión donde nos meten a todos en el bombo y podemos salir cualquiera, si es que no hubiese alguien de algún sector. Hay algo importante, digo porque os ha podido extrañar, pero es que viene así en la norma. ¿Quiénes salen? No salen los 2 más elegidos, sino que aquí se pretende que haya una comisión paritaria. Y dice la norma que saldrán el hombre y la mujer con más votos. El hombre y la mujer con más votos. En el caso del alumnado, el chico o la chica con más votos. No los 2 que más votos tienen, porque los que más votos tienen
Si no hay chicos, entonces sí. Si no hay chicos, o no hay papás, o no hay mamás, entonces efectivamente son los dos más votados, ¿vale? Por eso estoy aclarando esto, porque os habrá extrañado, oye, que... los padres representantes del campo, uno de ellos obligatoriamente. Efectivamente, uno es el representante, lo cual, que era lo que iba a decir, condiciona quién será el otro. Eso por descontado. Y en el profesorado, como son impares, pues serán los 2 y 2 más votados y después, sea hombre o mujer, el más votado. ¿Vale? Digo porque esta es precisamente una elección un poco atípica, precisamente por aquello de que la selección sea paritaria. Así que así es como funciona esta comisión. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, pues tiene unas funciones muy importantes. Mirad, lo primero que tiene que hacer la comisión es verificar que las candidaturas se han presentado en el plazo establecido. Ya os he dicho, he puesto anteriormente, precisamente para que lo supierais, cuál es el plazo. El plazo es entre el día 15 de diciembre y el 14 de enero. En esas fechas ha debido de presentarse. Aclaro una cuestión que es de la Ley de Procedimiento Administrativo que os debe de ir sonando, y es la siguiente. El día 14, imaginaros que un profesor que quiere presentarse le viene el tiempo muy justo. O 2, no quiere que nadie sepa que se presenta hasta última hora, por las razones que fueran, que de todo hay. Y entonces, ¿qué hace? Aplicando la Ley 30/92, que es esta que os digo que todos llamamos comúnmente de procedimiento administrativo, puede presentar su solicitud, porque dice que se presentará en el centro, pero dice o por las vías que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, y es en cualquier delegación que tiene registro o en correos. Cuando se quiere presentar algo oficial en correo hay que llevarlo con sobre abierto, llevas tu copia y correo pone un sellito dentro de... Por eso lo tienes que llevar abierto, porque pone el matasellos diciendo el día en que lo has presentado, no el día que llega al centro puede llegar 6 días después, pero si el sello de correos que lleva dentro está antes del 14 de enero, o el mismo día 14, que sepáis que es válido. Digo, estas cosas que para, a lo mejor quienes estamos dentro del sistema son fáciles, pero allí te llega y tú de pronto ves día 26 de enero, este no es válido. Si es válido, si tiene alguna de estas condiciones que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Bien, ahí tiene que presentar la solicitud y tiene que presentar además la documentación que se le requiere. La documentación es el proyecto de dirección y todos los méritos para un baremo que luego tenemos que ver. Esta comisión tiene que facilitar a las candidaturas la difusión de su proyecto entre los distintos sectores de la comunidad educativa. Imaginaros, la semana que viene constituir la comisión y hay una carta además dirigida al presidente de la comisión en el que un candidato dice que quiere presentar su proyecto de dirección a todos los miembros del consejo escolar. El presidente de la comisión tiene la obligación, una vez constituida la comisión y habiéndole dado noticia de que tiene esa carta allí, de hacer una invitación, porque lo que no puede el presidente de esta comisión es convocar al consejo. Al consejo solo lo convoca su presidente. Pero sí una invitación a que el día tal, a la hora tal, el candidato a la dirección fulanito de tal quiere presentarles a ustedes, por lo cual rogamos que asistan, pero rogamos que asistan. El que no quiera ir no va y no pasa nada, porque no es obligatorio. Pero la comisión tiene que facilitar la difusión del proyecto a cualquier candidato. A continuación hay que verificar que cumple,
que los aspirantes cumplen con los requisitos. Tiene que ser 5 años funcionario, en fin, una serie de requisitos que no os preocupéis, que el primer día sí que os darán pues una información necesaria de todo este tema para que lo conozcáis. A partir de ese momento que verificamos que cumplen los requisitos, diremos se admite esta candidatura, y si no cumple los requisitos no la admitimos y motivamos por qué. Y a partir de ahí se hace pública ya las candidaturas. Con las candidaturas hay que pasar a la selección, y para la selección lo primero que se hace es valorar los méritos por una parte y el proyecto de dirección por otro. En el proyecto de dirección se nos dirá que se dará una valoración de hasta 8 puntos perdón. Y lógicamente ahí sí os podéis encontrar con varias situaciones. Mirad, cuando estamos en esta comisión, bueno, cuando se habla de personas, las cosas como son. Y máxime cuando hay más de un candidato, que es cuando las cosas se ponen un poquito feas. Siempre que estamos en un órgano, se puede pedir que las votaciones sean secretas. Y bueno, nosotros podemos hacer la valoración, pero podemos decir que sea anónima y que luego se lean las valoraciones, ¿de acuerdo? Digo, hay que pedirlas porque si no será el presidente quien estime si esto es público o es secreto. Y estas cuestiones tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces, ya os digo, sobre todo cuando hay más de un candidato, pues luego la gente, bueno, ¿y por qué tenemos que dar la nota unos u otros? Pues bueno, ahí podéis pedir que la valoración sea secreta precisamente para salvaguardar y tener respeto de todos para con todos. Bien, pero si no la pedís, será el presidente quien diga cómo se hace, si público o secreto, justificando o no justificando la valoración que se hace, etcétera, etcétera, etcétera. En algún caso, para ayudar, el presidente os llevará un guión de qué aspectos al menos debe de contener el proyecto, para que incluso podáis puntuar los diferentes aspectos, si los contiene, no los contiene, qué valoración le doy a cada apartado. Es decir, ahí, digamos, salvo que la propia comisión establezca algunas pautas, el presidente, si no, pues tomará atribuciones para que esto se haga de la mejor manera posible. Con respecto a un baremo que viene establecido en el BOJA, se valorarán los méritos de cada uno de los candidatos. Se puede hacer públicamente por toda la comisión o se le puede encargar al secretario que lo prepare todo, es decir, que ordene los distintos méritos de acuerdo a los apartados del baremo y haga una primera valoración que luego tendremos que ratificar en esa comisión de selección. Cuando ya lo tenemos todo, ya veréis que os sacarán allí una tablita, se le van poniendo los apartados a cada uno, más la valoración que obtiene, la valoración media que obtiene en el proyecto, y quien obtenga mayor puntuación es quien saldrá seleccionado como director o directora. Y a partir de ahí, lógicamente, se comunicará esa candidatura al Consejo Escolar y a la delegación provincial para que el delegado o delegada nombre a esta persona como director o directora escolar, que tomará posesión el día 1 de julio de ese mismo año. ¿De acuerdo? Bien, pues si os dais cuenta, ahí tenemos una comisión importante y que efectivamente no está entre las dos preceptivas, pero que sin embargo, si os dais cuenta, tiene mucha importancia a la hora del nombramiento del director o directora de un centro. La siguiente comisión la he comentado antes cuando hablaba de las competencias que tenía el Consejo Escolar en cuanto a las evaluaciones internas, y decíamos que hay que elaborar una memoria de autoevaluación. Dice la norma que en el seno del Consejo se elegirá precisamente a los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, puesto que hay más miembros. En el caso
Fijaros, en el caso de los centros de infantil y primaria, ese equipo de evaluación está formado por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos en el consejo escolar de entre sus miembros. En el caso de secundaria y de otros centros, está formado por el equipo directivo, por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa y por la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. En el caso de las escuelas de arte, escuelas oficiales de idioma y conservatorios, este departamento tiene un apellido más, y es que se llama también de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Aparte de lo que tienen los demás, aquí tiene la función también de orientación. Bueno, pues estos son los que forman este equipo. Lo más importante es lo siguiente. Fijaros, y me vais a permitir que casi lea textualmente para que quede claro, y dice que los centros tienen que realizar una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones que se hayan puesto en marcha para prevenir las dificultades de aprendizaje. Que dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el plan de centro y que además incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permitan valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos sobre el funcionamiento global del centro, sus órganos de gobierno, sus órganos de coordinación docente, así como del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de estos servicios en el centro. Y que será el equipo técnico de coordinación pedagógica en infantil y primaria y este departamento que os he dicho en el resto de los centros quien establecerá esos indicadores a los que nos hemos referido. Como consecuencia de esos indicadores que se han puesto sobre todos estos aspectos, se dice que al final de curso este equipo hará una memoria de autoevaluación. Este equipo de evaluación es el que hace la memoria de autoevaluación, que tiene que ser aprobada posteriormente por el consejo escolar. En ella se incluirá una valoración de los logros, así como de las dificultades de la información que nos han dado los indicadores y las propuestas de mejora para incluirlas en el plan de centro. Con lo cual, fijaros, las propuestas de mejora pueden modificar el plan de centro que ya tenemos aprobado. Os decía que puede revisarse por dos cuestiones: por el proyecto de dirección que presentan los candidatos a la dirección o como consecuencia de la memoria de autoevaluación que hemos hecho. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo importante. Y cuando digo un trabajo importante es el de hacer esta memoria de autoevaluación. De esta comisión, ya os he dicho que en la evaluación que estamos haciendo de los centros, nos hemos encontrado que el año pasado, quizá por ser el primero y estar en rodaje, en muchos centros no se constituyó. Hay que constituirla y es quien elabora esa memoria de autoevaluación. ¿Cuándo tiene que estar hecha la memoria de autoevaluación? Dice aquí que tiene que estar terminada con las aportaciones incluso del claustro de profesores antes del 25 de junio de cada año. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser aprobada, en este caso por el Consejo Escolar, antes del día 30 de junio, para los centros de infantil y primaria, y antes del 15 de julio para los de secundaria. Una vez aprobada por el Consejo, los directores tendrán que subirla al programa, al sistema informático SENE. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo importante, que es el de la evaluación interna de los centros.
y que no es un trabajo pequeño, es un trabajo importante. Tercera comisión, por eso os decía que no constituyáis más, y con las que hay. La siguiente comisión es la comisión permanente de gratuidad de libros de texto. Hemos dicho que el Consejo tenía dos cuestiones sobre los libros de texto. Una, aprobar los libros de texto que se van a poner al año siguiente. Para aprobarlos, el Consejo Escolar tiene que recibir un informe de los órganos colegiados de los centros. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que este año que viene se pusieran lo que tocaría, digo lo que tocaría, con la nueva ley ahí en puertas, a lo mejor no hay programa de gratuidad este año. Ya pasó el año pasado con el cuarto curso de la secundaria, que ante los cambios no ha habido cambio de libros de texto. Pero imaginaros que todo siguiera en su transcurso normal, este año tocaría cambiar los libros de quinto y sexto de primaria, es decir, del tercer ciclo. Y además tocaría cambiar, si mal no recuerdo, no, en secundaria, cuarto de la ESO, solo cuarto de la ESO, porque el año pasado no se cambió. Podría también la consejería decir que como va a haber un cambio legislativo y va a haber nuevo currículum el año que viene, que estos se quedan como están y que Dios dirá cuando haya nuevo currículum. Pero nos situamos ahí. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Los departamentos didácticos en secundaria y los equipos de ciclo en primaria tienen que hacer un informe donde digan que esos libros son los idóneos. Y entonces con ese informe iríamos al Consejo Escolar. Si el Consejo Escolar así lo estima, aprobaría esos libros de texto y entonces serían los que irían posteriormente en el checklist. Una vez que ya tenemos en marcha el chequelibro, entonces empieza a funcionar la comisión permanente de gratuidad de los libros de texto. ¿Para qué sirve esta comisión? Pues para la gestión y la supervisión del programa de gratuidad. La comisión estaría formada por el director y un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. Estas cuestiones son muy importantes, digo, son importantes por lo siguiente, porque ¿cuándo actuaría? Actuarían desde el día 30 de junio, procediendo a dos cuestiones fundamentales. Una, a recoger y a revisar y a guardar los libros de texto que tienen que reutilizarse. Y además, esta comisión, y no ningún profe, ni nadie, sino esta comisión es la que estimaría si hay deterioro en unos libros de texto. Y no solamente si hay deterioro, sino si el deterioro es culpable o malintencionado. Porque si hay deterioro, pero no es achacable al alumnado, el centro con un capítulo que tiene de reposición de un 10% sobre el valor conjunto del cheque libro, repondría ese lote de libros. Y es la comisión la que tiene que estimar si el deterioro es culpable o malintencionado. Os pongo un caso que recibo hace 2 años. Unos libros están deteriorados y entonces se le pide a unos padres que compren el lote de libros. Los padres alegan precisamente esto, que no ha habido mala intención, sino que lo que ocurre es lo siguiente, que en el mes de marzo a su hijo se le rompe la mochila, con tan mala suerte que cae en un charco de agua. Y que por tanto esto es un accidente y no hay mala intención, que él porque tiene que comprar el lote de libros.
Bueno, pues curioso. ¿Quién le ha dicho a usted que tiene que comprar el lote de libros? Y volvemos a lo mismo. No había sido la comisión. Estas cuestiones yo os pido, tanto a vosotros como a las direcciones de los centros que están por aquí, que de alguna manera representan a las direcciones, que esto se tenga en cuenta para no tener malos entendidos. ¿Qué debíamos de hacer? Tener casi un protocolo establecido en el centro. Cuando haya un lote de libros, darle cuando menos audiencia a los papás y al niño para que nos cuente lo que ha pasado y por qué está así. Hombre, el deterioro puede ser culpable o malintencionado si el niño pequeño de la casa ha cogido y en ese momento que tenía un rotulador ha rayado 27 hojas de 3 libros de texto, pues probablemente, hombre, usted tiene que cuidar un poquito y ser responsable. Pero si no establecemos un protocolo y unas pautas, esto es muy difícil de valorar, ¿eh? Yo lo que os recomiendo es que se establezca un protocolo, primero, de dar audiencia a los interesados siempre, y segundo, establecer posibles causas para decir cuándo hay deterioro culpable o malintencionado y cuándo no. De esa manera, y además si es de conocimiento público por todo el mundo sabe ya a qué atenerse, punto y final. ¿Me entendéis? Bien, pues tiene otra función importante, hay otra función importante, porque yo creo que con el tema de los libros de texto debemos de ser cuidadosos. Fijaros, los libros de primero y segundo, como sabéis, se cambian todos los años, porque dicen que los niños tienen que escribir en los libros. Yo, perdonadme que sea un poquito malo. ¿Por qué tienen que escribir en los libros? ¿Y las libretas para qué sirven? Digo esto por lo siguiente, mirad, a mí me gustaría que de verdad vierais los libros de texto. Los libros de texto a veces impiden que los niños piensen. Fijaros lo que os estoy diciendo. Impiden que los niños piensen, porque lo único que tiene que hacer el niño ya es no pensar. La frase la ha pensado otro por él, y lo único que tiene que hacer es rellenar una palabrita. Oye, pues si los niños utilizaran la libreta como la hemos utilizado toda la vida, que además es muy sano y muy bueno, fijaros, a lo mejor no teníamos que cambiar. Y como en primero y segundo sí que se nos da cheque libro todos los años, oye, ¿podríamos pedir al año siguiente libros de lectura? Y al otro podríamos pedir diccionarios para las aulas, y al otro, no sé si os vais dando cuenta. Pero oye, hemos caído en la rutina, pues que cambien los libros todos los años. Pues a lo mejor no. Y una de las cosas que dice, lo leo, y os lo he puesto aquí, aunque en el tema del programa de gratuidad dice más cosas, pero dice: dadas las características de los cursos primero y segundo de educación primaria, en los que los libros de texto de muchas materias son utilizables solamente por un alumno, estos libros podrán ser donados al alumnado que los venía utilizando. Pero dice, si por el contrario estos libros pudieran ser reutilizados, esto se efectuará de acuerdo a lo que disponga la comisión constituida en el Consejo Escolar. Con lo cual, si el libro es reutilizable, ¿por qué hay que comprar otro? En el cheque libro, imaginaros que el profesorado haya estimado 2 libros que efectivamente se van a escribir en ellos, pero 3 que no se va a escribir. En un libro de lectura hay que escribir, porque hay que cambiarlo. Pues dice que la comisión es la que estima que se hace, y en consecuencia en el cheque libro del año siguiente puede haber otra cosa, y al final podríamos tener bibliotecas de aula, no sé si os dais cuenta, podríamos tener muchas cosas. Pero esto es la comisión. La comisión es muy importante que valore esto junto con el profesorado para tomar decisiones adecuadas en los centros educativos.
os lo he leído textualmente y no he puesto este párrafo, otros no lo he puesto, pero he puesto este para que veáis que es importante que esta comisión haga un estudio pormenorizado de algunas cosas. Otra de las comisiones es la Comisión de Salud y Riesgos Laborales. En la Comisión de Salud y Riesgos Laborales es como consecuencia de un plan que ya existe en los centros, que es el plan de autoprotección. Y como consecuencia de ello, dice que se constituirá una comisión, que es la Comisión de Salud, y Riesgos Laborales, para que dé impulso al Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. Lo primero que debe, si a mí me nombraran miembro, lo primero que busco es en dónde está el primer Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, porque si no, ¿qué pinto yo en esa comisión? ¿Vale? Vamos terminando, vamos cerrando para que haya preguntas. Bien, no os voy a contar las funciones que tiene, digo porque son bastantes, ¿eh? Lo que sí os pido es que os deis cuenta que en el tema de comisiones esto no es baladí. Y es más, sí deciros que os preguntéis a vosotros mismos, a los que lleváis más tiempo en los consejos, a los que lleváis menos, e incluso yo diría a los compañeros y compañeras que son docentes que están entre nosotros, si en todos los consejos están todas estas comisiones. Pero no son estas. Puede haber más, vuelvo a insistir, de acuerdo a la normativa vigente que va saliendo. Yo os he puesto lo más conocido o lo que más debería de estar, porque me parece que como mínimo estas son imprescindibles. Todo el mundo se ha dado prisa en constituir las dos primeras, pero nos hemos olvidado de las siguientes. Por lo tanto, en próximos consejos sí que tenéis posibilidad de ir pidiendo que estas comisiones deben de tener un funcionamiento adecuado. ¿De acuerdo? Yo me callo por ahora y vosotros tenéis la palabra. Bien, vamos a abrir el turno de palabras. Había allí la compañera que le dejé antes y ahora paso para allá. Micrófono, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera plantear un pequeño problema, que espero no equivocarme, tal y como lo voy a exponer, que no sé afrontar, ni yo ni las personas que están en el Consejo Escolar de los padres. Tenemos el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia. Se nos ha indicado desde dirección, o sea, desde la presidencia del Consejo Escolar, se nos ha indicado que la Comisión de Convivencia no se va a reunir en todo el año ni en los años sucesivos, puesto que tanto dirección como jefatura de estudios se encargan de solucionar los problemas, los solucionan correctamente, sin problemas, que no nos necesitan. Y tampoco se nos expone, porque lo único que se nos ha expuesto de forma muy generalizada ha sido unos gráficos con que en este aula se han expulsado a 3, en este aula se han expulsado a 2, todo ha ido como debe de ir y punto. No se nos ha explicado absolutamente nada más. Entonces, ante esta situación, ¿cómo debemos responder al centro para que se cumpla la normativa? Vamos a ver. Yo creo que lo tenéis fácil. Digo que creo que lo tenéis fácil. Yo te diría que si Codapo puede que te regale algún librillo de estos más. Y se lo regala a quien compete. Y sobre todo, yo sí diría que con toda la seriedad del mundo, decir, y esto es importante, la convivencia no se arregla con sanciones, sino con la prevención. Pero dirección se encarga de todo. No, de la prevención se encarga la Comisión de Convivencia, que por eso se le atribuyen las funciones. Esto está precisamente en la orden que regula la convivencia. Voy a intentar conectarme, ¿te importa? Sí. Digo, para que podáis acceder al sitio correcto, y lo que no hay que hacer es discutir, vuelvo a insistir. Porque yo creo que se están confundiendo dos términos.
Lo que te han dicho es verdad, pero hay una parte que se ha omitido. Lo que se te ha dicho es verdad. Quien impone las sanciones, menos las muy leves, para entendernos. Ese niño que está dando la lata y tal, y el profe le dice salte de clase, que no se puede salir solo, que esa es otra cosa, que en este caso hay que arbitrar, pero esa sanción, que es puntual, momentánea, que no supone prácticamente nada, le compete al tutor y al maestro que hay allí. Es lo típico que escucháis, sobre todo en secundaria: me ha puesto un parte, ¿vale? La del parte. Cuando hay otras sanciones que son simplemente, por decirlo así, unas faltas un poquito más que leves, digo, si queréis hablamos con la terminología específica, cuya atribución es de la jefatura de estudios, que puede llegar hasta la sanción de expulsión de un máximo de 3 días. Y todas las demás son de la dirección. Pero es que eso no es prevenir la convivencia. Eso es sancionar la mala convivencia. No sé si entendéis la prevención, la adopción de medidas preventivas es de la comisión de convivencia. La resolución de posibles conflictos es de la comisión de convivencia. A quien tiene que informar el director o directora, en primer lugar, de esas faltas, es decir, de las sanciones, perdón, o correcciones, es a la comisión de convivencia. Y esta es la primera que analiza, y digo así, que analiza qué ocurre. Y la información no es un gráfico, es, si no se me quiere dar el nombre del alumno, y esto es una pregunta que me hacía antes un grupo y que ahora si queréis lo saco a colación porque creo que es importante la pregunta que me hacían antes, si no se me quiere dar el nombre del alumno, se me darán las iniciales. A AJM se le ha impuesto esta sanción por esta causa. Porque yo tengo que valorar, y lo habéis visto, tengo que valorar si eso se ajusta al plan de convivencia o no. Y si se han respetado y se han tenido en cuenta los factores sociales, personales y familiares de ese alumno. Y si la medida ha sido educativa o no. Es decir, el consejo y la comisión tienen obligación de hacer este análisis. Primero la comisión y después es la comisión quien 2 veces al año informará al consejo. Por lo tanto, señor director o directora, usted no puede usurpar las funciones. Yo en este caso digo que las cosas hay que hacerlas bien. Yo digo que lo primero que tiene que funcionar, y ya que estamos hablando de convivencia, es el diálogo. Porque decimos que la resolución pacífica debe de hacerse mediante el mejor mecanismo que hay, que es el del diálogo. Con lo cual, los representantes del sector padres y madres nos presentamos un día ante el director o directora. Mira, nosotros, Pepe, no tenemos nada ni contra la decisión que dijiste el otro día, ni a favor ni a contra. Pero que creemos que con esto se usurpan una serie de funciones que tiene esta comisión. Nosotros hemos venido a hablar contigo para que restituyas lo que dijiste el otro día. Ahora bien, si quieres que te lo digamos por escrito, que nosotros no queremos, lo único que queremos es que lo arreglen. Pero que si hay que decírtelo por escrito, pues te lo decimos. Cuando decimos las cosas por escrito, las cosas hay que escribirlas bien. Y entonces decimos, de acuerdo con el artículo tal, de la orden o del decreto fulanito de tal, donde dice tal. Eso no se está cumpliendo en nuestro centro cuando usted, en el consejo anterior, dijo. Por lo tanto, rogamos, se restituyen las funciones de esta comisión de tratar de tratar. Y como me decía un compañero, y entonces además, no es que le dé el papel a
a la dirección, lo meto con registro de entrada y guardo copia para que quede constancia de que nosotros hemos exigido, en este caso, un derecho. Las cosas tienen que hacerse fáciles. Yo digo que lo que no hay que llegar a los centros es con escritos, con malos... No, todo lo contrario. Hay que llegar con buen diálogo y buen talante. Yo suelo utilizar la metáfora del café, y si hace falta, invitando a un café. Porque no tiene que haber malos rollos, no sé si entendéis. Lo que tiene que haber es armonía. Pero la armonía no significa dejación de derechos, ni de obligaciones tampoco. Por lo tanto, yo lo plantearía de la manera que te lo estoy diciendo. Y yo sé que se va a plantear de esa manera y no va a haber ningún problema. Por eso digo completamente seguro que en cuanto si lo planteáis mediante el diálogo... Lo que no sabíamos era si se había procedido bien o no. Bueno, pues ya estás viendo, creo que la respuesta te la he dado en cómo se tenía que haber procedido. Para que tengas más, una ampliación más detallada y la normativa, fijaros, perdón, es que a veces el ordenador, cuando no quieres que sea sensible, se vuelve sensible. Cuando estáis en la página, habéis visto que he entrado en la guía. Una vez que estoy en la guía, pincho, puesto que el asunto es de convivencia, pincho en convivencia, infantil o primaria. Bien, pues yo me voy a mi secundaria. ¿Dónde? Al apartado de convivencia, porque si alguien lo que estuviera poniendo es cuestión es algún derecho o deber del alumnado, pincharía en la primera parte. Me voy aquí, o me voy directamente, os he dicho que las tenemos trozaditas, porque tú de lo que quieres hablar es de la comisión de convivencia. Pincho y enseguida me dará el texto correspondiente. ¿Ves? Ya lo tienes ahí. Me está diciendo quién lo forma, cuáles son sus funciones y además, lo más importante, es que tú ya estás viendo que eso en el caso de secundaria, que es tu caso, viene en el decreto 327 del 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos, que en su artículo 66 dice, copia la parte que te interesa. Si no, más fácil le das imprimir y lo llevas completo. Y no tenemos de verdad que discutir con nadie. Yo eso os lo pido. No hay cosa peor que cuando el sector padre y el sector profesorado se enfrentan. Es que no tiene sentido. Es que tenemos que trabajar juntos y con nuestros hijos. Con lo cual, buen talante. Un café. ¿Vale? De hacerse desconocimiento, allí no se dijo nada. Vamos a... había por ahí una palabra. ¿Hay más palabras para yo ordenar un poco el tiempo? Sí. Empezamos por allí después. Yo te pregunto. Cuando se reúne por primera vez el consejo escolar, se supone que cada uno sabe lo que mejor se le da, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy informática o yo soy contable, seguramente se me van a dar muy bien las cuentas, ¿no? Se supone. Bueno, a mí no, pero seguramente si me hubiese dedicado a la contabilidad, seguramente se me daba. Pero bueno, en el hipotético caso de que se me dieran bien las cuentas, yo me ofrecería para la comisión de pertinente, ¿no? ¿Economía se llama? No me acuerdo. A quien, si es que el Consejo establece dentro de la comisión permanente el tema de economía. Vale, economía, ¿no? Pero entonces, si el padre no se ofrece, como se no le puedes decir, tenéis que ofrecerte, y supongo que nadie le puede obligar a hacerlo. Por supuesto. Entonces, si después, por más que nos conozcamos, o sea, cuando entramos a un colegio, se sabe qué profesión tiene cada uno porque hablas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy contable, seguramente me voy a ofrecer. Pero depende de la predisposición del padre. Aunque esté en el consejo escolar, no se ofrecen. Aunque esté en el AMPA, no se ofrecen. Entonces, somos siempre los mismos los que estamos trabajando en pro de los niños. Salvo que, efectivamente, si vosotros imaginaros que desde la dirección del centro os hubiesen dicho, mirad, hay que constituir una serie de comisiones. Las comisiones son fulanita para estos aspectos, menganita para estos aspectos, esta para estos aspectos. Para el próximo consejo traigan esto. Y cuando salimos decimos, oye, los papás que somos consejeros y consejeras nos deberíamos de reunir. Y en esa reunión, señores,
si tiene que haber un representante de los papás y las mamás en estas comisiones, oye, vamos a repartirnos el trabajo y aparte, ¿a quién se le da mejor esta función, esta otra? Hemos estudiado. Alguien a lo mejor te puede decir, mira, yo ya demasiado hice con presentarme al consejo, es que no dispongo de tiempo. Hombre, para poner a alguien que no va a ir, pongamos a otro. No sé si... Pero para eso necesitamos diálogo, que era lo que os decía, y por eso digo que quizá no haya que constituir las comisiones aquí y ahora. Eso es lo que os quería decir. Venga, adelante. A mí no se me ha quedado una cosa clara sobre las comisiones de selección de director o directora. Se dice que tiene que ser paritaria, ¿no? Pero tiene que ser paritaria, por ejemplo, los representantes de los padres, tiene que ser paritaria los representantes del profesorado, o en general tiene que ser paritaria. No sé si me explico. No, por tiene ejemplo, que ser paritaria en cada uno de los sectores siempre que sea posible, dice la norma. es que, por ejemplo, nosotros somos 5 madres y un padre. Pues el padre ya está elegido. Vale, gracias. Bueno, he dicho el padre está elegido, estoy mintiendo. Si el padre no obtiene ningún voto, no es elegido, ¿eh? Es decir, que el sector padres podríais haber elegido a 3, ojo, con que reciba un voto el padre, con que reciba un voto ya está elegido. Ahora bien, Aquí es que no se votó. En AMPA, que soy yo, por ejemplo, la representante del AMPA, estoy yo y el padre. Y ahí se dijo, como tiene que ser claro, no, paritaria... es que ya hemos dicho que cuando son 2 y uno es el AMPA, como es el caso este, el otro... A la fuerza tiene que ser padre. Ojo, a la fuerza tiene que ser el padre, no. Ahora nosotros elegiremos. Es que, vuelvo a deciros lo de siempre. Las cosas hay que hacerlas bien. Y cuando decimos que hay que hacerlas bien, digo porque es bueno, dice, para la designación de los padres y madres del alumnado, esto se hará en una sesión del Consejo Escolar que será convocado con carácter extraordinario, en el que figurará como único punto del orden del día la designación de los mismos en dicha comisión. Cada elector podrá hacer constar en su papeleta, es que más claro, el agua, como máximo tantos nombres como representantes de este sector de la comunidad educativa forman parte de la comisión de selección. Y la votación, en el sentido que decía alguien, ¿puede ir alguien con el voto de alguien? Ya dice, por ejemplo, taxativamente, la votación se efectuará en urnas separadas mediante sufragio directo, secreto y no delegable. Por lo tanto, si ya hay uno que es el representante de los papás y las mamás, está muy claro que el otro se elige de entre el resto de los miembros. Si todos los miembros restantes hubiesen votado a otra madre y el padre no obtiene ni un solo voto, Entonces no es paritaria. dice la norma, el hombre y la mujer que más votos hayan obtenido. Para esto tienen que tener votos. Por eso sí que leer la norma. El que más votos haya obtenido, de hombres y de mujeres. Ahora si quieres, como llevo la normativa aquí, digo, te leo el párrafo completo, que no lo hemos puesto aquí, y lógicamente, en este caso, si el hombre no hubiese obtenido ningún voto, esto es como llegas a, pongo el ejemplo más típico que nos encontramos, Colegio de Educación Infantil, todo maestras. Y a lo mejor puede haber un maestro, pero si no es elegido, pues no es elegido. ¿Entendéis o no? Y es con papeleta. Más elección que con una papeleta no es ni tan siquiera a mano alzada, con papeleta y urna. Nosotros lo hicimos el lunes, la comisión de selección de director. Claro, yo voy por parte del AMPA, pues una mujer.
Y ahora dijimos ya, pues como es paritaria, el único hombre que Hombre, es, sí, ni sí. se votó ni nada. Es que Se dijo paritaria, tiene que haber un hombre y una mujer, pues claro. pero no, es Y que se no votó siquiera. saco la norma mientras De todas maneras, vaya haciendo ya, la pregunta. por allí había otra pregunta. Por favor, rogaría que el murmullo es desagradable, no hablemos entre nosotros. Yo tengo dos dudas, una de la comisión de elección del director y otra de comisión de convivencia. Como estamos con la de director, es que esa elección de director es a nivel de toda Andalucía, porque yo soy la delegada por parte del AMPA y tendría que formar parte de esa comisión que no tengo ni idea. Bien, porque puede que en tu centro no toque renovación este año. Y entonces, es decir, esto ocurre en los centros que tocan. Cuando digo que toca es que los directores son de 4 en 4 años. En algunos casos es antes, porque vosotros imagináis casos, perdón, 4 años no, soy más preciso porque para no transmitir una idea falsa. La duración del mandato es de 4 años, pero si el candidato es nuevo, y no ha estado nunca en dirección, se selecciona, pero el primer año está en prácticas. Tiene que superar un curso de formación y una evaluación. Si supera esta fase, entonces procede y entonces comienza a los 4 años, con lo cual está 5 años. Y puede renovar por otros 4 mediante informe positivo del Consejo Escolar y de la Inspección Educativa. ¿Qué puede ocurrir? Pues en medio de todos esos muchos años, a lo mejor un director está en este centro, le dan por concurso de traslados y puede hacer una cosa, agotar su periodo en ese centro, en cuyo caso se quedaría hasta finalización de periodo en comisión de servicios, o dice, oye, como manda a otro sitio que me gusta o me interesa más, me marcho. Y a los 2 años se ha marchado. Tenemos que entonces proceder a otro director. Por lo tanto, ¿cuándo toca en cada centro? Todos los años sale en Boja qué centros son los que les toca renovación de director o directora. Entonces, en este caso, a lo mejor en tu centro es que todavía no toca, ¿vale? Que sea una renovación del director que estaba, la comisión tiene que... ¿No? Si es renovación, es el Consejo Escolar el que emite informe. En el mes de mayo, el Consejo Escolar, por eso lo he puesto en una de las competencias, concretamente, voy para atrás y os digo la página donde está. Es el Consejo Escolar el que emite un informe positivo, con valoración positiva o no, y un informe que tiene que hacer el servicio de inspección. Si cualquiera de los informes es negativo, no prospera la renovación. Lo tenéis concretamente. Es que he dicho, perdón, no está... Es que... Mientras que Rafael busca, vamos a hacer una cosita para ordenar el debate. Nos queda muy poco tiempo, ahora Rafael termina de contestar, pero vamos a abrir un turno cerrado. Vais a decir cuántas palabras necesitáis, intervinimos todos y Rafael contesta al final, porque si no, no terminamos. Ya lo tengo. En la página 25 os dije, en cualquiera de las otras que le sean atribuidas por la consejería, una de ellas que le atribuye la consejería es, lo tenéis al final de la página 25, participar en la evaluación de los directores y directoras de los centros docentes públicos. En este caso, ya verás cómo en el mes de mayo sí que tiene que celebrarse un consejo escolar extraordinario del que dirá el director, yo me ausento puesto que se va a tratar de mi persona, y el resto del consejo tendréis que hacer una valoración que tiene que estar hecha antes del día 30 de mayo. ¿De acuerdo? Y con respecto a la comisión de convivencia, no me llego yo a enterar. Voy a poner un ejemplo corto. Yo me he enterado de un suceso gordo que ha ocurrido en el instituto, por mis hijos. Bien. Se ha procedido a un castigo, a una expulsión. ¿En qué momento yo como comisión de convivencia me tenía que haber enterado? Porque yo sé que me voy a enterar una semana antes del consejo escolar, que me lo va a decir la aula de convivencia, que le van a llamar para decírmelo y punto.
ese es el momento en el que te tienes que enterar, no antes. Solamente te podrías haber enterado antes si los papás o las mamás, perdón, el papá o la mamá de este niño no estuviera de acuerdo con la sanción. En ese caso, el director tenía que haber convocado al consejo escolar en pleno, precisamente en 48 horas, para que el consejo decidiera si la sanción está bien puesta o, por el contrario, hay que adoptar otras medidas. Si no, a ti te deben de dar información en la comisión de convivencia y la comisión de convivencia a su vez lo elevará al consejo escolar. Pero a mí lo que Por favor, se me mire, dice... un segundo, por favor, por ordenar. Es que hay más palabras pedidas. Si entramos en debate, mañana además vamos a profundizar, mañana tenemos tiempo. Pero a ti lo que se te dice es que a fulanito de tal, por esta conducta, a fulanito de tal o con sus iniciales, por esta conducta se le ha impuesto esta sanción. Y ya ni más. ¿Cómo puedo yo saber? Vuelvo, digo para que veáis lo importante que es que os mováis en la guía. Es muy importante que os mováis en la guía y en cuanto ya le cojáis el tranquillo, esto es muy sencillo. Fijaros que aquí nosotros tenemos... Perdón, es que he entrado donde no debía. Ahora te digo dónde tenemos precisamente el tema de todas las normas para el plan de convivencia, para que sepas si la sanción de qué tipo era y junto a de la falta que cometió y con respecto a esa falta el tipo de sanciones que se pueden poner. Y entonces tú dirás si es adecuada o no es adecuada. Pero no puedo cambiarla. No. Tú no la puedes, vuelvo a decir, el único que puede cambiarla es el padre. El padre debe de decir, no estoy de acuerdo, y entonces sí interviene. Ahora, ¿por qué se da conocimiento a la comisión de convivencia y al consejo? Pues porque a lo mejor sí le tenemos que decir a la dirección del centro, usted no ha actuado bien, en este caso, en este, y esto no se puede volver a dar. Así es como está establecido. Digo para que sepáis, es decir, lo que no podemos nosotros es enmendar lo que un director ha dicho, salvo que el papá o la mamá presente reclamación. Por favor, que si no... Vamos a ver, ¿cuántas palabras hay pedidas? ¿Cuántos queréis intervenir para cerrar ya aquí y allí? ¿Vale? 2 palabras. Y cerramos... 3 allí. Venga, 3 palabras y cerramos. Si queréis, hacéis las 3 intervenciones seguidas y Rafael contesta al final. 1, 2 y 3. ¿Vale? Cuando la agencia de evaluación envía el informe al centro y lo califica su rendimiento académico y lo da por aprobado y los de convivencia lo da por suspenso, porque el centro tiene una aula de convivencia, entonces en ese aula se registra todo quien pasa por allí, pero entonces lo suspenden. Yo lo que veo ahí que hay centros que no tienen ese aula y no hacen ese registro. Entonces, yo veo ahí que no necesariamente quiere decir que el centro suspenda porque a lo mejor no tiene conflictos graves, simplemente utilizan el aula para la mejora de la clase, del funcionamiento de la clase, y no hay problemas graves ni nada de eso. No es así como funciona. Me alegro de la pregunta, pero mira, cuando hay... Y ya aprovecho para comentaros lo que antes estaba intentando localizar. Mirad, digo, he entrado precisamente en el capítulo de convivencia, ¿vale? Estábamos hablando de un centro de primaria o de secundaria. De primaria. No, le digo a esta secundaria. Entro en secundaria, ¿vale? Digo porque lo vayáis viendo todos. Sí, lo que queramos saber del plan de convivencia lo tenemos... Desplegamos y nos da todo lo del plan de convivencia. Pero aquí, un poquito más abajo, en el punto 4 y 5 tenéis, primero, ¿cuáles son las conductas contrarias a las normas de convivencia y
la corrección que se puede poner. ¿Cuáles son las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia y cuáles son las correcciones que se pueden poner? Entonces yo entro ahí, veo el tipo de conducta que ha hecho el niño y veo el tipo de corrección que le corresponde. Si está bien, pues la comisión de convivencia informará que el director o directora ha actuado de acuerdo al plan de convivencia que hay establecido. En caso de que sea contrario, pues habrá que decir que el director debe de tener en cuenta que en conductas como esta, o a lo mejor lo que no ha tenido en cuenta son precisamente lo que os he dicho anteriormente, el procedimiento para la imposición de las correcciones, de tener en cuenta de cómo tienen que ser las medidas, de qué manera, etcétera. En función de lo que ocurra, la comisión informa y lo eleva al Consejo Escolar. En el caso que me planteas, casi 3/4 de lo mismo. Nosotros tenemos que tener muy presente que cuando se comete cualquiera de estas faltas, es decir, una conducta contraria a las normas de convivencia o las conductas gravemente perjudiciales, la dirección del centro tiene que grabar eso en un sistema informático que es Seneca. Tenga aula de convivencia o no la tenga. Con lo cual, las faltas que se han cometido en el centro deben de grabarse. Cuando, en función del alumnado que tiene un centro, se cometen más o menos faltas, efectivamente el indicador de la agencia te dirá: este centro, para el número de alumnos que tiene un excesivo número de conductas contrarias o conductas gravemente perjudiciales a la convivencia. Y además te dará la comparación con lo que pasa en la provincia y con lo que pasa en Andalucía. Cuando ocurre eso, los consejos sí que deben de analizar qué es lo que está pasando y adoptar medidas, comisión de convivencia, para mejorarlo. Ya que habéis sacado el tema y que veo que os preocupa, es muy importante que la comisión de convivencia sepa cómo leer algunos de esos datos. Mirad, yo os puedo decir que en términos generales, conociendo los datos de otro organismo que es el Observatorio para la Convivencia, yo os puedo decir que los centros andaluces tienen una convivencia excelente. Eso no quiere decir que en algunos centros puntuales no haya una convivencia que sería mejorable. Cuando eso es así, ¿qué debemos de hacer como comisión? Mirad, no es lo mismo que nos digan que de 400 alumnos, por poner una cifra que tiene mi centro, se han cometido 100 faltas o conductas contrarias a la convivencia, que alguien se preocupe de hacer un análisis más detenido. Porque para adoptar medidas hay que analizar las cosas. Yo os puedo decir que, por ejemplo, en un centro, estoy recordando un caso concreto, donde, por ejemplo, hay 112, quiero recordar, faltas, las 112 fueron cometidas solo por 7 alumnos. Con lo cual, fijaros si he acortado el campo. Lo he acortado muchísimo. Y además, centro de secundaria, porque, y los compañeros que hay docentes lo saben muy bien, no es que el profesorado evalúe a los alumnos también evalúan al profesorado. Y los alumnos saben con qué profe no puedo gastar ni una broma y con qué profe, si puedo, me subo a la chepa. Si yo analizo quiénes son los que cometen esas conductas contrarias y analizo dónde, es decir, en qué clases y con quién, a lo mejor yo, como diré, hablando además con el profesor interesado, le digo: mira, Juan, he pensado que cuando vayas al grupo tal o al grupo tal, que es donde están estos alumnos disruptivos, va a ir y te va a acompañar un compañero de guardia, para que entre ambos controléis la situación de la clase.
he adoptado una medida porque he analizado los datos. Ahora, si me dices que hay 100 faltas, no vayamos a decir que todos los niños son malos, malísimos de la muerte, este instituto es un desastre. No sé si... Por favor, es que me están echando ya la bronca con la hora. Pero lo que os quiero hacer ver, la Comisión de Convivencia tiene una obligación muy fuerte, que es analizar los datos y saber ir recortando para reconducir y adoptar medidas para solucionar los problemas. ¿Vale? Hay una palabra aquí. Respecto, si se contempla la normativa en horario para citar o convocar, no sé si es convocatoria o solo citación, a las diferentes comisiones, igual que en el caso de los consejos escolares, o no hay contemplado ningún... Todos los órganos deben de convocarse de tal modo que se facilite la asistencia de todos sus miembros. Siempre. Se eligen los miembros de las comisiones en función de si puede o no puede asistir a esa hora. Eso no, por Dios. Entonces, si alguien no puede asistir porque trabaja en horario escolar, entonces tú estás descartado automáticamente porque no puedes asistir a una comisión de convivencia. Perdona, Este es eso... el caso en el que estoy yo Pues, actualmente. eso no es... Descartada por no poder asistir. No es posible, vamos, yo te lo digo sinceramente, verás cómo eso no está puesto en ningún acta, que se te descarta porque tú no puedes asistir en horario de mañana. No, es que eso es imposible. Entonces quieres colaborar, quieres participar, pero automáticamente estás... Eso no es factible, ¿de acuerdo? Así pasa. Pues eso lo debéis de evitar. Hay una última pregunta ahí al fondo. Bueno, yo quería preguntar que si está contemplado en algún sitio o cabe la posibilidad de que el representante de padre y madre en el consejo escolar tenga a su vez un sustituto por si algún día se aprueba algo concreto muy importante y hace falta ese voto, si no hay sustituto. Ya os he dicho que no. Una vez elegidos los representantes, salvo que este cause baja, no hay posibilidad de sustituirlo, ¿vale? Y la última pregunta, porque son dudas de padre y madre, ¿es lógico que los maestros estén desde primero de primaria hasta sexto con los mismos alumnos? Eso se podría, digo, se podría dar. No es conveniente, ni en positivo ni en negativo. Precisamente los ciclos se establecen y la rotación en los ciclos para evitar esa cuestión que me acabas de plantear. Y como presidenta del AMPA que soy, ¿qué puedo hacer en mi colegio que se da eso? Pues, lo primero de todo, estudiarte el proyecto educativo. En el proyecto educativo hay un punto que habla de la adscripción, se llama así, criterios para la adscripción de las enseñanzas. Hay una orden que desarrolla al decreto 328, que digo, ahora si quieres te digo la orden concreta, que en la cual se establece en la orden de 20 de agosto de 2010 y tal, pero ahora te digo que regula algunos aspectos de la organización y el funcionamiento de los centros, donde ya da unas pautas para la adscripción de las enseñanzas y que ha supuesto un cambio radical con respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. Hasta ahora el profesorado elegía por antigüedad y precisamente dice que se establecerán criterios pedagógicos y no criterios de antigüedad. Con lo cual, eso que me dices podía pasar porque efectivamente terminaba alguien un ciclo y al terminar tenía o que cambiar de ciclo o volver a iniciar ciclo. Si era de los más antiguos del lugar, como volvía a pedir el primero, decía, ahora me cambio al siguiente ciclo, si había vacante. Y así podía arrastrar de primero a sexto. Eso con la actual normativa no es posible porque no hay criterio pedagógico que avale lo que me estás diciendo. Dicen que sí, que ellos lo saben y que ellos son los... Yo te remito a esta orden para que veas que los criterios de adscripción de enseñanzas es otra disciplina.
Y estáis viendo ahora la importancia que tiene esa guía. Y es que cada vez que hablamos de un tema, yo tendría que ir a pinchar al sitio exacto para que tengáis la información concreta y exhaustiva. Esto es importante y cuando tengáis dudas porque no encontréis alguna, os lo vuelvo a decir. Punto de consultas y os responderemos en una semana aproximadamente. Bien, muchas gracias.